Testigo de Jehová dice que Dios no murió en la cruz y que la iglesia se corrompió. ¿Qué? Vamos a ver esto. Esto pasó en el canal de El Papista Romanista de José Plasencia, que le dejaré el link en la descripción para que usted vaya, le dé like a todos sus videos y se suscriba al canal. ¿Qué sucedió aquí? Dale play. Federico, bienvenido. ¿Cómo estás? Federico. Sí, don José, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Federico? Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompañas? Desde Perú. Perú. Desde el Perú. Saludos, pues bienvenido, sí. Federico. ¿Católico o protestante? Sí, testigo de Jehová. Uy. Eres testigo de Jehová. Pues bienvenido, Federico. Como le menciono, yo soy testigo de Jehová. Muy bien. ¿Cuál es tu pregunta, Federico? Muy interesante la última conversación que ha tenido usted con su hermano católico acerca de cómo... Bueno, mira, mi pregunta estaría relacionado con la resurrección de Jesús, ¿no? Ay. Porque nosotros creemos que Jesús resucitó con su cuerpo espiritual, ¿no? Entonces, relacionado con esa pregunta sería lo siguiente, ¿no? Si Jesús tenía los atributos incomunicables como la inmortalidad, ¿por qué murió Jesús? Muy buena pregunta, ¿eh? Ay, bobo aquí, Muy señor. buena pregunta, Federico. Y la respuesta es Está fácil. muy sencilla. Está fácil. Jesús murió porque aparte de ser Dios, era hombre. Sí, Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Entonces muere porque es Dios hecho carne, ¿no? Es Dios hecho hombre. Por eso muere. sí, Sí, o pero sea, me preguntabas hay que una por qué. pregunta que he realizado también relacionada con esa pregunta, ¿no? Sería, entonces, cuando Jesús murió, porque según la unión hipostática, Jesús tenía dos naturalezas, Ay. naturaleza divina Ujú. y naturaleza humana. Entonces, cuando Jesús murió, ¿qué murió? Cuando Jesús murió, murió la persona de Jesús, murió su naturaleza Ojo. Muy bien. humana. Ojo, la persona. Ahora, Muy bien. ¿qué murió cuando Jesús murió? Porque la cristiandad secciona a Jesús en diferentes partes. La persona. No, es incorrecto seccionar. Solamente hay que distinguir. Una cosa es separar, pero la iglesia al contrario. La iglesia condena la idea de hacer una separación. La iglesia hace una distinción, pero no debemos separar ni mezclar las naturalezas de Cristo. Ahora, respondiendo a tu pregunta, que ¿qué murió? Murió la persona. La persona. No que murió una parte de la persona o murió una naturaleza. La naturaleza no es persona. Murió la persona divina de Jesucristo murió en la cruz. ¿Cómo es posible que haya muerto? Bueno, es posible porque se hizo hombre. De hecho, precisamente para eso se hizo hombre, para eso se hizo carne, para eso se encarnó, precisamente para dar su vida por nosotros, porque Él dijo, Muy bueno. yo soy el pan del cielo, yo soy el pan que desciende del cielo, y el que coma este pan que yo le daré, tiene vida eterna, y el pan que yo daré Es por el la vida cuerpo. del mundo es mi carne. Entonces Cristo se hizo hombre, Cristo se encarnó precisamente para morir. Entonces, ¿qué fue lo que murió? Murió la persona divina de Cristo. No murió una partecita de Cristo o solo una naturaleza de Cristo. No, murió la persona. Solamente las personas mueren. Ya, bueno, mira, interesante su respuesta, ¿no? Porque usted dice que murió la persona, pero sin embargo, el catecismo menciona que Jesús estaba vivo como espíritu. O sea, en el transcurso de su muerte, durante los 3 días, él estaba vivo. Entonces la pregunta es, ¿Jesús murió o Jesucristo estaba medio muerto? O sea, los testigos de Jehová tienen un problema porque ellos creen que cuando una persona muere, como dice el padre Litoro, muerto el perro, se acabó la sarna, se acabó todo. Cuando el cristiano muere, no muere así de que se acabó todo. Queda el espíritu. Y los protestantes, los testigos de Jehová no creen eso. Hay un problema ahí. Murió. Jesús murió. Lo que sucede es que tienes que recordar que cuando nosotros morimos, no es así como que el fin de tu existencia, no es así como que te desapareces Se acabó todo. o dejas de existir. Recuerda que tenemos un alma
y yo sé que eso para los testigos de Jehová es un problema, porque ustedes no creen que tenemos un alma distinta al cuerpo. Ojo. Obviamente es un error, Ojo. es un error condenado por la iglesia hace mucho tiempo, Uy. pero tenemos un alma. Entonces, yo veo que por allí se te puede complicar, porque los testigos de Jehová no te enseñaron que el alma y el cuerpo son distintos. Uy. Sí, efectivamente. Mira, cuando nosotros leemos Génesis capítulo 2, versículo 7, menciona que Dios le dio el aliento de vida y el hombre vino a ser alma viviente. O sea, el hombre no tenía alma, el hombre era alma. Por eso dice Ezequiel capítulo 18, versículo 4, que el alma que peca muere. Sí, Entonces, ahí yo veo que estás confundiendo la utilización de la si palabra nos basamos alma. estrictamente con la escritura hebrea, ¿no? Ay. Realmente no, ¿eh? Estás confundiendo los diferentes usos que se le da a una misma palabra. Entonces, si alguien me pregunta, ¿se puede usar alma como sinónimo de persona o como sinónimo de humano? Sí, se puede usar la palabra alma viviente como sinónimo de una persona o como sinónimo de ser humano. Ahora, si alguien pregunta, ¿pero en la escritura se utiliza alma en otro sentido distinto a ser humano o distinto a alma viviente? Y la respuesta es sí, porque San Pablo dice que debemos nosotros ser santificados en cuerpo, alma y espíritu. Uy, También ahí está el mismo San Pablo en su carta a los Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que atraviesa lo más profundo hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, yo veo que tú, cuando piensas en alma o cuando hablas de alma, como que te imaginas que en la Biblia se utiliza alma solamente en un solo sentido. Bueno. Y esto no es así. Ay, bobo. Se utiliza la misma palabra alma en distintos sentidos. Se puede usar como sinónimo de ser humano, como sinónimo de un ser viviente, pero también esa palabra alma se usa para hablar de, por así decirlo, de nuestro yo interno. Es algo que no muere cuando el cuerpo fallece y es sepultado. Y yo sé que ahí es donde los testigos de Jehová pues tienen problemas porque no creen que tenemos un alma, porque no distinguen, creen que alma en toda la Biblia se utiliza de la misma manera. Sí, señor José, es que hay una cuestión, mira, nosotros tenemos que diferenciar el alma desde el punto de vista de los judíos, de la escritura hebrea, y el alma desde el punto de vista de los griegos. O sea, los judíos tuvieron un concepto diferente después del helenismo. Después del helenismo, el Talmud, por ejemplo, ¿no? Indudablemente demuestra que el Talmud se dejó influenciar de la filosofía griega platónica. Y lo Oye, ¿por dónde vamos? Por filosofía ya vamos. reconocen, incluso la enciclopedia judía lo reconoce, que el concepto del alma inmortal, los judíos bebieron de la filosofía griega platónica. O sea, entonces, Solo para y explicar. los judíos no tenían la noción, ¿ah? Es cierto lo que tú dices, que se toman palabras o lenguaje prestado de la filosofía griega, pero solo para explicar una realidad. No es para incorporar creencias nuevas. Es cierto lo que tú dices de que se tomó prestado de la filosofía griega palabras o conceptos para explicar realidades. Eso es cierto, pero no se estaban inventando doctrinas nuevas. Simplemente son conceptos o son palabras, Sí. pero no es para inventar doctrinas. Bueno. No, sí, señor José. Mira, si comparamos nosotros la filosofía griega, especialmente a Sócrates, Sócrates perfecciona el alma inmortal, pero no lo inventó. Sócrates absorbe de Babilonia. Lo dicen los historiadores. Ahora, los judíos, antes del helenismo, no tenían el concepto del alma inmortal, porque si lo hubiera, la Biblia, en las escrituras hebreas diría, ¿no? El alma es inmortal. Entonces, es indudable de que, entonces la cuestión es, ¿no? La filosofía es compatible con la inspiración, porque los padres de la iglesia del siglo II, del siglo III, creían que la filosofía era compatible con la inspiración. La filosofía hay que distinguir, porque si no, alguien que nos está escuchando se puede confundir. Bueno.
La filosofía, en el sentido correcto, en el sentido apropiado, simplemente es el estudio, es el estudio de la vida, es la sabiduría que tiene que ver con la realidad. Es la meditación, la reflexión de nuestra realidad. Digo esto porque muchos, cuando escuchan filosofía, se imaginan que es un sistema pagano que va en contra de la Biblia. Y no, la filosofía bien entendida no es un sistema pagano que es contrario a la Biblia. Simplemente es el estudio, es la reflexión de la realidad, de todo lo que nos rodea. Entonces, sí quiero dejar bien en claro, ¿no? Acá no estamos hablando de la filosofía como sinónimo de religiones paganas contrarias a la Biblia, contrarias a Dios. No estamos hablando de eso. Es simplemente el estudio de la realidad, de todo lo que nos rodea. Ay. Obviamente, la filosofía se queda corta, porque solamente es la razón. Es el uso de la razón, para comprender nuestra realidad. Ojo. La fe es necesaria. Ojo. La fe no es contraria a la razón, sino que eleva la razón, la lleva a un plano sobrenatural, la lleva al misterio divino. ¿Entendiste? Pero mira, te quiero leer la Biblia porque es importante. Dice San Pablo, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Permíteme terminar la lectura. Ay. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado. Bueno, continúa el pasaje, ¿no? Pero entonces acá nosotros vemos que San Pablo no tiene esta idea de los testigos de Jehová, de que el cuerpo y el alma son la misma cosa. Exacto. Aquí dice todo vuestro ser. Y no solamente dice todo vuestro ser, sino que incluso va de lo general a lo específico. Y cuando va de lo general a lo específico dice espíritu, alma y cuerpo. Bueno, Y ahí los testigos de Jehová tienen un problema. grande. No, mira, le explico, señor, Vamos a ver la señor explicación. Plasencia. Hay un punto, ¿no? Un punto. El apóstol Pablo era un judío. Y como judío, él tenía las creencias del judaísmo en cuanto al término alma. Yo estoy de acuerdo que el alma tiene diferentes concepciones. Alma significa vida, significa también vida, pero en término primario el alma es la persona misma. Si analizamos el texto base, ¿no? Génesis capítulo 2, versículo 7, que es el inicio de la creación del hombre, ¿no? Pero la Biblia diferencia entre Ruach, el espíritu, la vida, y el alma, que es la persona misma. Entonces, ¿no? Ahora, en cuanto a la filosofía, es indudable que luego de la muerte de los apóstoles, la filosofía griega platónica influyó en la cristiandad. Ay. Por ejemplo, se tuvo que modificar términos con la finalidad de cambiar los conceptos bíblicos, ¿no? Entre ellos el hipóstasis, ¿no? ¿Usted sabía, por ejemplo, hipóstasis tenía diferente acepción aristotélica y los neoplatónicos? Sí, sin duda. Era diferente. Sí, sin duda. Claro, el entendimiento de los platónicos o de los socráticos o de los aristotélicos es limitado, porque solamente ellos van a llegar hasta donde la razón humana alcanza. Wow. Pero recordemos que en la iglesia tenemos nosotros un conocimiento que ellos no tienen. Uy. Tenemos la revelación divina. Ojo. Entonces, aunque la razón es buena y se debe usar la razón, Ojo. en ese sentido la filosofía es buena y Sí, se debe pero usar, siempre es- pero es muy limitado. No podemos comparar la utilización que le daban los griegos o que le daba Aristóteles o Platón. No podemos comparar ese entendimiento con el entendimiento que tiene la iglesia, que tienen los cristianos. Sí, pero el problema está en que los términos filosóficos modifican los términos bíblicos. Entonces la pregunta de millón es, cuando el apóstol Pablo no en la iglesia, escribió Hebreos capítulo 1, iglesia, versículo 3, en cuanto a hipóstasis, él tenía en la mente esa idea que tenían los padres de la iglesia del siglo III, del siglo IV. O sea, él tenía ese término, es como decir, para el apóstol Pablo esto es lapicero, para el siglo I. Pero, sin embargo, para el siglo III, bajo la influencia filosófica, ya no es lapicero, es plumón.
Ese es el problema de modificar los términos. Sí, pero eso no sucede Entonces, en la iglesia. filológicamente, gramaticalmente, o sea, el problema Sí. está en que la iglesia tuvo que adecuarse, tuvo que modificar los términos. No. Es que tú Bueno, asumes que no. Bueno, vamos a ver. la iglesia se dejó. Tuvieron que cambiar Asumes los que la iglesia términos. se dejó corromper por el paganismo. Y esa es una premisa, o sea, es algo que tú asumes Ujú. que tendrías que demostrarlo. Uy, tiene que demostrar. Tendrías que demostrarlo. Y históricamente ha sido al revés. El evangelio, la iglesia ha Sí, cristianizado. indudablemente. No es al revés. Por esencia. Le explico por la siguiente razón. Luego de la muerte de los apóstoles, progresivamente hubieron los cambios. Obviamente el cambio no fue de la noche a la mañana, fue algo progresivo, ¿Y la prueba? donde la filosofía griega platónica se infiltra en la cristiandad. Por ejemplo, la unión hipostática es filosófico. Por ejemplo, No. el término sustancia o naturaleza son términos filosóficos. Pero eso que tú dices Claro, es verdad. el catecismo Los cristianos manejamos. numeral 251 lo reconoce. Sí, Lo es que reconoce. yo en ningún momento he negado que la iglesia o que el cristianismo no haya echado mano del lenguaje o la terminología Ay. de la cultura que le ha rodeado. Eso es normal. O sea, yo veo que tú piensas que las cosas de la filosofía o el lenguaje o la terminología como que sí es algo malo. Ay. No es algo malo. Son simplemente instrumentos que se pueden usar para bien o se pueden usar para mal. Es como el cuerpo humano. El cuerpo humano no es malo. El cuerpo humano puede ser un instrumento que puede ser un instrumento de inmundicia para inmundicia o puede ser un instrumento para santificación, para lo bueno. Cristo tomó un cuerpo, pero no significa que Cristo tomó un cuerpo pecaminoso, un cuerpo malo. Los gnósticos sí pensaban así. Los gnósticos decían, pues miren, los seres humanos somos pecadores. Los seres humanos somos criaturas materiales y somos pecadores. Por lo tanto, la materia es mala. Entonces, por eso ellos no aceptaban que Cristo haya tenido un cuerpo material real, un cuerpo de carne, porque ellos caían en el error de pensar que porque el cuerpo material lo tienen los humanos y los humanos son pecadores, Cristo no puede tener un cuerpo material. Bueno. Por eso decían que era un cuerpo distinto, que parecía, que era aparente, realmente no tenía un cuerpo. Entonces tú estás haciendo algo parecido, pero con la filosofía y con el lenguaje de los griegos. Bueno. Tú dices, no, pues mira, los griegos creían en dioses. La filosofía griega tenía cosas raras que no son aceptables. Sí, pero no significa que porque ellos creían en dioses o porque la filosofía griega tiene cosas que no son aceptables para el cristianismo, no significa que la iglesia, cuando utilizó el lenguaje, utilizó las categorías de los griegos, que ya automáticamente la iglesia se hizo mala y que ya se corrompió la iglesia por haber utilizado terminología o vocabulario o ciertos conceptos, ciertas categorías. No. Es dependiendo cómo lo uses. Puede ser es como una televisión. ¿Tú Sí, tienes pero- televisión, Federico? ¿Tienes televisión en casa? Sí, tengo televisión. Ok. Esa Sí. televisión Sí, tengo. se puede usar para lo bueno y se puede usar para lo malo. Ya va a depender de ti para qué la usas, ¿verdad? Entonces, la filosofía, los conceptos filosóficos, las categorías, la Sí, terminología, la palabra, la puedes usar para lo bueno o para lo malo. La iglesia resulta que como tiene la asistencia del Espíritu Santo, la iglesia no la usó para lo malo. La iglesia no se corrompió. La iglesia, al contrario, cristianizó y purificó lo bueno que ya existía en la cultura. Ujú. Dicen, ¿no? Tengan cuidado para que nadie los atrape con las filosofías y razonamientos falsos, dicen, ¿no? Exacto. Amén. O sea, el punto es, ¿no? ¿Es la filosofía griega platónica, o sea, la razón, es compatible con la inspiración? Ese es el punto. O sea, si la filosofía fuera compatible con la inspiración, entonces los apóstoles hubieran escrito, ¿no? O sea...
Ok, te voy a hacer una O sea, pregunta. el punto es eso, ¿no? ¿Es la filosofía compatible con la inspiración? O sea, la pregunta es, ¿los griegos fueron inspirados por Dios mediante la razón? O sea, Ay, ¿la razón fue inspirada por Dios? Sí, la razón es dada por Dios. uy, La razón es algo que fue puesto en la naturaleza humana por Dios. ¿Tú no crees eso? ¿Lo ay. crees o no? Claro, cuando hablamos, bueno, Sí, sí, pero me en gustaría, cuanto a la lógica, ¿no? Por ejemplo, sí, o sea, sí, sí, es bueno, que, yo creo que la lógica, ajá. Tenemos un delay muy fuerte. La verdad que estoy disfrutando la conversación, pero el delay nos está afectando bastante, Mm, querido Federico. Es muy largo, son como 10 segundos de delay. No sé si quieres salir y volver a sí, entrar y a sí, ver si sí, se mejora. está un anda. Ojalá poco, que si quieres sal y vuelve a entrar. mm, Tal vez eso puede ayudar un poco. Aquí te espero, Federico. Ok, ahí hubo un problema con el delay, tal vez hay otra parte, vamos a ver si aparece la otra parte. Si usted quiere ver la continuación, le dejaré el link en la descripción del canal de El Papista Romanista de José Plasencia. En la descripción, vaya, suscríbase a su canal, denle like. Dígame qué opinan hasta el momento. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.